Bueno, este video busca de alguna forma explicar en qué va a consistir el segundo seminario a cargo de la cátedra que hemos dedicado a las cuestiones y reflexiones sobre el razonamiento probatorio en el proceso penal. Nos pareció importante de alguna manera justificar la elección de los temas y explicar la metodología, y lo vamos a hacer de una manera simple. Primero, destacando que los temas probatorios, la verdad que no han merecido tanto análisis, tanto estudio por parte de los procesalistas que se dedican al proceso penal. Quizás porque las últimas décadas las principales reflexiones fueron dirigidas o al sistema de garantías o a aquellos aspectos que hacen al derecho de defensa que no estaban suficientemente trabajados, como era el derecho al recurso, o aquellos aspectos vinculados con la constitucionalización del proceso penal o incluso con la globalización, la importancia que tienen en los tratados de derechos humanos como fuentes del derecho procesal en cada país. Y en el último tiempo, acompañando los procesos de reforma, todo aquello que está vinculado con la litigación en los sistemas o modelos adversariales. De modo tal de que los procesalistas, y entre ellos también incluimos a los que integran la cátedra, nos preocupamos mucho más por esos temas que quizás por los aspectos probatorios, a punto tal que si bien en la materia teórica tocamos el tema probatorio, la verdad que lo hacemos de una manera sumamente superficial, quizás porque tampoco los tiempos de la cursada no permiten darle una mayor profundidad a esto. Lo que veíamos, lo que aparecía y las reflexiones que encontrábamos dentro del derecho procesal tenían que ver con lo que podríamos llamar una primera aproximación al tema, que es los métodos de valoración de la prueba o los modelos de valoración de la prueba. Pero esto es solo una parte. La verdad es que nos quedamos muy lejos del núcleo problemático que tienen los aspectos probatorios. Dentro de lo que hablábamos de los modelos, por supuesto el modelo de la íntima convicción, de la prueba legal y por supuesto el de la sana crítica. Pero además de eso, un tema en donde se generaron en los últimos tiempos, quizás como consecuencia de la preocupación por los temas de las garantías procesales, es todo aquello relacionado con la admisibilidad de la prueba y muy particularmente con lo que se ha dado en llamar la prueba ilícita. Pero la verdad que a partir, yo diría, de tres hitos. Por un lado, los avances tecnológicos en todas las disciplinas. Segundo, la mayor cientificidad de la prueba. Hoy en los juicios escuchamos a expertos que nos hablan de la prueba genética o expertos que nos hablan de la psicología del testimonio o la balística u otras disciplinas. Esta mayor cientificidad de la prueba también nos está de alguna forma reclamando un tratamiento mucho más profundo de los temas probatorios. Y finalmente, lo que desde los modelos acusatorios llamamos la centralidad del juicio. Todas estas cuestiones reclaman un tratamiento mucho más profundo, porque todos esperamos que las decisiones que adoptan los jueces no solo sean, digamos, adecuadas en términos de respeto por las normas que regulan la adquisición y la valoración de la prueba, sino también que sean justificables en términos racionales, es decir, de acuerdo a los saberes científicos en los que reposan muchas veces estas decisiones. Cuando hablamos de razonamiento probatorio, ponemos el acento en dos dimensiones. Por un lado,
todo aquello que tiene que ver con el análisis de aquellas normas que regulan la producción de la prueba, y por otro lado, lo que llamamos el razonamiento epistémico, es decir, todo aquello que está relacionado con el saber científico vinculado con la prueba en cuestión. Cualquiera de nosotros, cuando actuamos como operadores jurídicos, judiciales, o incluso si nos toca la mala suerte de tener que enfrentar un proceso, lo que queremos es que los jueces que dicten las decisiones que nos involucran respeten por un lado la ley y por otro lado respeten el saber científico. Esto, ni más ni menos, es lo que en realidad importa para que una decisión sea justa y que no sea errónea. Lo contrario es lo que se ha dado en llamar el decisionismo irracional, es decir, aquellas decisiones que no tienen una justificación en términos racionales. Y ese decisionismo suele ser la fuente de muchos errores, de muchas injusticias. Ferraioli nos recordaba que así como la cárcel o la historia de las penas es la historia de los horrores judiciales, la verdad que la historia de los procesos también podríamos decir que es la historia de los errores. Y cuando hablamos de prueba, cuando hablamos especialmente de lo que se ha denominado la cuestión fáctica, la premisa fáctica, siempre estamos en un terreno de incertidumbre. Yo diría que el temor a equivocarnos en esta materia debiera ser como nuestra sombra. Nos debe guiar en cada uno de nuestros pasos dentro de lo que es el proceso penal. Siempre hay una cuestión de margen de errores. La falibilidad humana se da en un montón de disciplinas y también se da en el proceso penal. Pero no son iguales los efectos cuando el error es una suerte de falso positivo, es decir, la condena a un inocente, que cuando se da un falso negativo, es decir, cuando se produce la absolución de un culpable. Esta cuestión tiene una larga historia. El principio indubio pro reo se remonta a la época de los romanos, de manera tal de que pensemos que han pasado 2000 años y esta idea de equivocarnos a través de una condena a un inocente ha sido una de las mayores preocupaciones de los responsables de los sistemas judiciales. Pero la verdad es que la impunidad también provoca un gran descrédito en las instituciones judiciales y una sensación de gran temor en la ciudadanía. Por eso hay que reducir los márgenes de error, y para reducir los márgenes de error tenemos que mejorar, profundizar el razonamiento judicial. La enseñanza en nuestras universidades realmente tiene un gran déficit en esta materia. No es solo la nuestra, no es solo las universidades argentinas. Diría que es un problema en buena parte de los países que integran o que participan del derecho continental. Nosotros hemos visto con mucho entusiasmo una experiencia que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo en la Universidad de Girona, en Cataluña, como a quien le ha dado la impronta es el profesor Jordi Ferrer. En esta universidad y a través de una maestría se viene trabajando desde hace muchos años en el razonamiento probatorio. Por esa universidad y por esta maestría han desfilado los principales filósofos y juristas del derecho procesal que han formulado reflexiones sobre este tema. Por eso, como parte del material que nosotros les vamos a ofrecer en este seminario, hemos hecho una selección
de conferencias de los principales juristas, en su mayoría españoles, aunque hay algunos italianos, chilenos y también argentinos, que se han ocupado de este tema. La idea es que ustedes tengan, por un lado, el acceso a reflexiones realmente muy actualizadas. Casi todas estas conferencias no tienen más de 2 o 3 años. Y a este conjunto le sumamos también una serie de artículos, muchas veces de los mismos juristas, y en otras sobre los temas que estas conferencias tratan. Todo este material de alguna forma abarca aspectos que podríamos llamar generales, como son aquellos que están vinculados con la idea de prueba y verdad en el proceso penal, o los estándares de prueba, o las pautas generales de ponderación y cómo se puede neutralizar el error y evitar las condenas de inocentes. Y también la discusión entre verosimilitud, probabilidad, certeza. Pero además de este conjunto de aspectos generales, hemos seleccionado otros que tienen que ver sobre temas mucho más específicos y que tienen quizás una gran importancia práctica. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la apreciación de la prueba científica o la apreciación de los testimonios, especialmente los aportes de la psicología del testimonio, o vinculado hoy mucho más recientemente con lo que promete o lo que concreta el aporte de las neurociencias en materia probatoria. Y también no podía faltar en esto todo lo que está relacionado con la valoración de la prueba y la perspectiva de género, que es uno de los temas, yo diría, del momento y que quizás está llamado a cambiar o a romper con muchos paradigmas. Para facilitar esto y para que nosotros también podamos ir acompañando este proceso en el que ustedes leen, escuchan y ven, vamos a preparar unas pequeñas guías para pedirles sobre estos materiales algunas respuestas. Esto seguramente nos llevará la primera parte del seminario, en la que estamos muy condicionados por la cuarentena y por las restricciones que tenemos para las actividades áulicas o presenciales. Lo que vamos a tratar de hacer en la última parte o en la segunda parte del seminario sí es planificar un conjunto de actividades sobre la base de los materiales dados. La verdad es que presentamos este seminario con mucho entusiasmo y estamos convencidos que el entusiasmo es casi una condición necesaria para el aprendizaje. Queremos que ustedes también se entusiasmen con estos contenidos y con estos materiales.